buenas noches. Les saludo en el nombre de Jesús. Seguimos ahora en la introducción ya directamente a la carta de 1 Corintios 10. Es un gusto nuevamente saludarles en el nombre de Jesús y poder desarrollar esta carta, ¿no? Sabiendo que nos trae tanta bendición comprender lo que Pablo argumentaba y acaba de hablar de principios espirituales que se declaran en la palabra de Dios. Y esos principios nos llevan a saber también que hay principios físicos, hay principios químicos, hay principios matemáticos, hay diferentes principios como leyes. Igual es la palabra de Dios. Si tú haces algo que cumple una ley, va a dar un fruto, va a dar un efecto, causa y efecto. En el caso, me refería a la siembra y la cosecha, ¿no? Por eso me adelanté a decir fruto. Pero como ya hemos visto en la introducción, Pablo se había puesto como ejemplo en el capítulo 9 y en el capítulo 8 pone a Cristo como ejemplo. Ahora, va a entrar de frente a tratar la idolatría. Y en esos principios eternos que Dios ha puesto en su palabra, va a declarar algo importante en cada punto. Realmente son dos bloques grandes donde habla de la idolatría en sí en directo y también habla sobre hacer todo para la gloria de Dios. Pero ¿qué indican esos principios? Si yo agarro, si a la ley de la gravedad, por poner una enseñanza sencilla y práctica, aquí no, pues yo no creo en la ley de la gravedad, agarro y aviento el segundo piso de mi casa, ¿no? Y me voy a romper el alma, porque la ley de la gravedad dice que todo lo que sube baja, y baja feo, ¿no? Es igual con los principios de Dios, no cambian. Salmo 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, toda ella pura. Entonces, vamos a hemos pasado por esta introducción. Pablo ha levantado la palabra de Cristo, la palabra de Dios a un punto muy alto y vamos al desarrollo de la epístola en sí en general, ¿ok? Antes de llenarlo de muchos textos bíblicos, decirle nuevamente que tengan su Biblia abierta en 1 Corintios 10, pero también quiero que sepan que todo esto va a ser lo principal va a ser desarrollado poco a poco. ¿Ok? No, no todo va a ser desarrollado, ¿ok? Vamos a desarrollarlo de una manera muy sencilla para que todos puedan entender, porque realmente es extenso el texto bíblico y Pablo va a tocar la idolatría de frente y va a hacer que todo aquello que nosotros comenzamos a ver con respecto a lo que él escribe, si vamos leyendo 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 10, todavía no lo lean, por favor. Voy a poner, acá dice en el bosquejo, el mal ejemplo de los israelitas. Realmente nos habla el pecado que mora en nosotros, todos los seres humanos. Pero los israelitas eran mucho peor, porque ellos habían visto todos los milagros que Dios obró en favor de ellos al sacarlos de Egipto, al hacer que un faraón, que era un hombre perverso, que era un hombre demasiado orgulloso, porque eso se llama endurecer el corazón de Faraón. O sea, ante cada demostración de eso, no podrían ellos salir jamás de ahí, ni como esclavos. Entonces, ese mal ejemplo lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, del 1 al 10. Israel es estimado como un tipo de la iglesia. El tipo, creo que lo explicó la pastora muy bien, el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, el día domingo, pero habla de lo que era la sombra. El tipo se refiere a aquello que donde depositas tú como una placa, donde va a ir una letra, y que es el antitipo. El antitipo es aquello que sella
y forma la letra, ¿no? Lo que sale impreso. Entonces, uno es el tipo, es la base, y lo que complementa es el antitipo, en este caso, la realidad, lo que ha ocurrido para que ese tipo tenga validez. Si no, tendría una letra en chino, ¿no? No tendría una letra en español. Y quiero hacerme entender en ese aspecto, ¿ok? No voy a entrar más en ese tema. Mientras tanto, las cosas que Dios nos da, el servir que Dios esperaba, en un servir digno pues, de Dios. Pero, ¿por qué sucedió todas estas cosas que pasaron como mal ejemplo por los israelitas, ¿no? Estamos desarrollando ya la carta, ¿ok? Si así como Israel peregrino por el desierto, la iglesia peregrina en este mundo hasta el fin, hasta llegar al momento que Cristo nos tome por segunda vez, venga, nos lleve junto a Él, los miembros deben también andar dignamente, porque decir verdad, ¿por qué? Comienza 1 Corintios 1:1. Vamos a leerlo, amén. Vamos a leerlo y quiero que me acompañen en la lectura. Vamos a leerlo y voy a hacer lo más práctico posible en leerlo, que creo que es importante. Estén con su Biblia abierta. Porque no quiero, como hemos leído en el papelógrafo, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y el versículo 6 es clave. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, como Dios nos ama, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Uno, voy a dividirlo así. A. Todos formaron parte de la bendición espiritual, tanto espiritual, lo vuelvo a repetir, y física. 1 Corintios de 10, 1 al 4. B. Todos estuvieron bajo la nube y pasaron bajo el mar. 1 Corintios 10, 1 y 2. C. Todos comieron el mismo alimento espiritual. 1 Corintios 10, 3. Y D. Todos bebieron de la roca espiritual que era Cristo. 1 Corintios 10, 4. Eso se encuentra en Éxodo 17, del 1 al 7, Deuteronomio 14, 7 los lleva directo. Entonces, todos fueron bautizados entre la nube y el mar. 1 Corintios 10, 2. ¿Por qué lo he puesto en este orden? ¿Por qué? Porque Dios no se agradó de ellos. Porque había pecado, habían salido de 400 años, 430 años de servidumbre. Egipto fue su señor por 430 años. Y se habían olvidado mucho de la comunión con Dios, de Dios, Dios único. Y ellos vieron que lo que Moisés hizo con ellos era algo fabuloso, pero se encontraron con un mar, el Mar Rojo. Y Pablo, en este relato que he hecho de al leer las Escrituras, dice en el versículo 2 de 1 Corintios 10, fuimos bautizados. ¿Qué quiere decir? Que Moisés viene a ser identificado como el guía visible de un pueblo bajo un pacto que Dios estableció en la Pascua. ¿Ok? Cuando untaron las casas con la sangre del cordero, entonces ahí es donde Pablo pone un paralelismo, se atreve a poner un paralelismo para unir los dos pensamientos en algo central. Que esto que estaba sucediendo con Moisés, como un guía espiritual, un guía físico, ¿ok? Era también un guía personal, ¿ok? Pero quiero dejar en claro algo. Cuando habla del bautismo, está hablando de los dos lados
del mar Rojo y la columna que lo seguía de día encima, que era la presencia de Dios. Entonces, Jesús, Cristo, es tomado como aquella columna, como aquel Dios que, como aquel Yahvé, como dicen algunos, aquel Jehová, que los guiaba, tanto de día y la columna de fuego de noche. Entonces, eso es algo que la iglesia del Nuevo Testamento tiene que entender. Fuimos introducidos espiritualmente y nosotros no estábamos con los israelitas, pero fueron escritas como ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que viene es triste, ¿no? En el versículo 5, y antes de entrar ahí quiero decir algo bien claro. Moisés como guía, perfecto. Sacó de la esclavitud a Israel, pero no, jamás Moisés fue su redentor. ¿Ok? Su redentor es Dios mismo de Israel. Entonces, cuando tú buscas un redentor, buscas a Jesucristo. ¿Ya claro? Vamos a la siguiente parte de esta disertación.